Domingo 27 de febrero del 2022, el último domingo del mes. Y también es el último domingo en que vamos a transmitir la palabra de Dios grabada. A partir del 6 de marzo, por la gracia de Dios, estaremos teniendo reuniones en vivo y preparándonos para las reuniones presenciales. Y estas reuniones en vivo van a ser participativas. Ya lo he venido anunciando internamente, pero ahora lo comunico a quienes están viendo y están oyendo y nos han seguido todos estos 2 años que hemos estado comunicando la palabra de Dios a través del sistema online. Así que, hermanos, el 6 de marzo vamos a tener reuniones en vivo. Y ya en el curso de estos días vamos a darles el enlace y las instrucciones necesarias para que nuestras participaciones en vivo sean del agrado del Señor y para nuestra edificación. Bien, haciendo este anuncio importante, entonces vamos a pasar a la palabra de Dios. Hoy día terminamos el ciclo de cartas a la Iglesia de Jesucristo, que decíamos hace ya un buen tiempo, de que son necesarias que nosotros no solamente las conozcamos, sino que las estudiemos y extraigamos la revelación para nuestras vidas. Hoy día vamos a terminar con la carta a los Hebreos. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos 2 años que hemos estado transmitiendo tu palabra y con también mensajes diarios, porque la iglesia necesita estar conectada contigo, Padre, a través de la palabra y el Espíritu. Y te damos gracias, papito amado, y hoy día vamos a terminar este ciclo de cartas estudiando la carta a los Hebreos. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Bien, la carta a los Hebreos fue escrita a los cristianos que estaban corriendo el peligro de abandonar la fe cristiana. Y eso lo podemos evidenciar en el capítulo 6, versículo 4, cuando dice la palabra: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto era grave, hermanos. Y esta es una severa advertencia que viene acompañada de recordatorios acerca de todo lo bueno que Dios tiene preparado para aquellos que creen y tienen paciencia. Entonces, fue dirigida a esos cristianos que estaban corriendo el peligro de abandonar la fe cristiana. Y esos cristianos, la carta es clara, la carta a los Hebreos, eran judíos que habían salido de una religión, la religión judía, y habían tenido una conversión o un encuentro con Jesucristo y habían creído en Él, pero había empezado la persecución y estaban desanimados. Vamos a ver en el capítulo 12, versículo del 12 al 13, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, ese era el panorama que se estaba viviendo, y aunque el autor de Hebreos, que trae una gran revelación, no se identifica, es un autor anónimo, y la fecha probable de escribir esa carta, que más que carta es un sermón.
es un sermón donde el autor afirma que está escribiendo una palabra de exhortación, de ánimo. Y algunos de ellos ya habían dejado de asistir a los cultos en la iglesia. Bueno, en nuestro caso ha habido razones suficientes como para haber cerrado las puertas de nuestras iglesias por lo de la pandemia. Pero por eso era preciso que nosotros mantuviéramos esa relación con el Señor a través de la palabra y el Espíritu. Entonces, dice, algunos de ellos ya habían dejado de asistir a los cultos en la iglesia, por eso que en Hebreos 10:25 nos dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bien. Esta carta a los hebreos va a presentar a Jesucristo como la perfecta revelación de Dios. Veamos. Capítulo 1, versículo de 1 al 3. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Hebreos va a tener la virtud de manifestar a Jesucristo en su verdadera dimensión gloriosa, como cabeza de la iglesia, como sumo sacerdote. Y Cristo va a ser presentado por el autor de Hebreos como superior a los ángeles, superior a Moisés y a Josué. Nuestro sumo sacerdote es superior al de los sacerdotes levitas del Antiguo Testamento. Y el pacto hecho por medio de Cristo también es superior. Veamos entonces cómo es que Cristo es superior a los ángeles. Y vamos a ver en el versículo 1 del capítulo 1, dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo ahora es superior a Moisés y a Josué. Y podemos ver en capítulo 3, versículo del 3 al 4 y 8, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, y luego va a hablar sobre Josué, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Está hablando de que, como todos sabemos, Moisés no llegó a terminar su viaje con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Es más, él subió a un monte y de ahí Dios le permitió que viera la tierra prometida. Quien los hizo entrar al pueblo de Israel después de haber caminado por el desierto a la tierra prometida fue Josué. Pero veamos qué es lo que dice la palabra en Hebreos 3:8. Dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces,
hacen una pregunta en el versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces Cristo es superior a Moisés, que fue el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. No, Cristo es superior a Josué. Cristo, nuestro sumo sacerdote, es superior al sumo sacerdote de los levitas. Y vamos a ver el capítulo 7, versículo 26-27. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, está hablando del Señor Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él está ministrando, ¿dónde está ministrando? En el santuario celestial. A la diestra de Dios Padre está ministrando y está intercediendo por ti y por mí. Su sola presencia y la obra perfecta y terminada en la cruz es suficiente mérito para ser el sumo sacerdote. Ahora, usted sabe que Dios hizo muchos pactos con los hombres, pero el pacto hecho por medio de Cristo es superior a todos ellos, hermanos. Vamos a ver capítulo 8, versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estas condiciones de nuestro Señor? Porque la carta está dirigida a los hebreos y los hebreos habían salido, los que se habían convertido a Cristo habían salido de una religión que estaba siguiendo todo el culto, todos los ritos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Donde se ofrecían sacrificios de animales a Dios. Pero este sumo sacerdote ofreció su propia sangre por ti y por mí para que fuéramos salvos, y ese sacrificio fue agradable delante de Dios. Entonces, el pacto hecho por medio de Cristo es superior. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y luego pasamos al capítulo 11, que es donde se habla sobre la fe, y vamos a ver ahí que nos presenta el autor de la carta a los hebreos a todos los seres de la fe, comenzando por Abel, Enoch, Abraham, Sara. También menciona a Abraham que ofreció a Isaac por fe, y Isaac también bendijo por fe a Jacob y a Esaú. Entonces, los héroes de la fe mostraron con hechos que habían creído en Dios y que esa fe los puso en la condición de héroes y son nuestro ejemplo, un ejemplo que tenemos que seguir. Pero comenzando el capítulo 11, tenemos el concepto, la descripción de lo que es la fe, ¿no? Porque mucha gente
habla de fe y no sabe qué es la fe, ¿no? Yo tengo fe en los guairuros, yo tengo fe en la ruda. Nosotros estamos hablando de la fe que Dios nos ha dado como don, como regalo, y que a través de esa fe, que es el medio que nosotros tenemos para alcanzar todas las promesas de Dios, que son un sí y un amén en Cristo Jesús. Entonces, vamos al concepto bíblico de lo que es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué cosa esperamos? Esperamos la gloria eterna. Esperamos estar delante de Dios. Esperamos tener una vida próspera, pero una prosperidad integral, como dice la tercera carta de Juan, versículo 2, cuando dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma y que tengas salud. Entonces, esa es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el capítulo 12 vamos a ver, en el versículo 6 a 8, que una vez más Dios es nuestro Padre. Y en el versículo del 6 al 8 del capítulo 12 nos dice: porque el Señor al que ama disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Muchas veces somos corregidos por el Señor y nos corrige porque nos ama, ¿cierto? ¿Y qué padre no corrige a sus hijos? Cuánto más nuestro Padre Celestial. Seguimos desarrollando esta carta a los hebreos y vemos que en el capítulo 12 hay consejos y avisos que son importantes tener en cuenta. Está capítulo 12, versículo del 12 al 29. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto ya lo hemos visto. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el versículo 14 nos dice algo que debemos de tener siempre presente, hermanos, en nuestro día a día, en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya sabemos que es ser santo, estar separados para Dios. Dios nos ha escogido, dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Entonces, somos de Él. Él nos ha creado, no nosotros a nosotros mismos. Así que somos su pertenencia, hermanos. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice el versículo 14? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vamos a ver el versículo 28 al 29, un consejo más. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el Antiguo Testamento hemos visto en las teofanías las manifestaciones terribles, espantosas de un Dios justo, y que el pueblo ya no quería estar en su presencia y le pedía a Moisés que Moisés fuera a hablar con Dios. Pero ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento
en la nueva, en el nuevo pacto con Jesucristo, que ya hemos visto que el pacto hecho por medio de Cristo es superior a los pactos del Antiguo Testamento. Dios es un Padre, y es un Padre amoroso, tierno, compasivo, lento a la cólera y rico en misericordia. Vayamos al capítulo 13, que es el último capítulo, y vamos a ver cómo agradar a Dios. Muchos quieren agradar a Dios y muchas veces no lo logran porque a veces, porque no conocen la palabra, ¿no es cierto? Es más, dice Hebreos 11:6, una cita conocida por todos ustedes, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no es cierto? Pero vamos a ver algo más de cómo agradar a Dios en el capítulo 13, versículo del 15 al 16. Dice 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, siempre, siempre, en todo momento, por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Ya no vamos a ofrecer animales muertos, ya no vamos a ofrecer cosas, vamos a ofrecer un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y va a terminar esta carta a los hebreos, primero con una oración y saludos, versículos 20 al 24, pero vamos a ver el 20, y dice, y el Dios de paz, que es una bendición, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina con una bendición, hermanos. Es más, toda esta carta es una bendición, hermanos. Tenemos que estudiarla, tenemos que meditar en ella. ¿Saben qué cosa? Creo que muchas veces ya también se los he dicho. Esta carta va a quitarle a toda persona que viene a Dios de buen corazón y creyendo en su palabra, y esta es su palabra, le va a quitar lo religioso, lo hipócrita, ¿no? Y va a poder vivir la realidad espiritual que Dios quiere que vivamos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y termina con una bendición, decía, la gracia, o sea, el favor inmerecido de Dios, sea con todos vosotros. Amén. Amén significa así sea. Vamos a orar, hermanos. Pero también queremos hacer antes una reflexión. Dice el capítulo 6, versículo 1, que tenemos que ir hacia adelante. No nos podemos quedar en los rudimentos del cristianismo. Tenemos que ir progresando en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de un Dios maravilloso, en el conocimiento de un Señor y Salvador que necesitamos conocerlo y tener intimidad con Él. Entonces, vamos adelante, dice el capítulo 6, versículo 1, dando a los cristianos de aquel tiempo una lección que vale también para los cristianos de todas las épocas. Entonces, no nos podemos quedar, hermanos. Está bien, hemos estado 2 años como presos, pero ¿saben qué cosa, hermanos? La palabra no está presa. Y la palabra es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo que hemos pasado, estos 2 años que hemos estado publicando tu palabra en grabaciones que ha llegado a muchísimas personas y que ha sido de bendición. Pero no ha sido un esfuerzo humano, ha sido tu gracia, Padre. Y te damos gracias por este nuevo tiempo que vamos a pasar a partir del mes de marzo, del 6 de marzo. Vamos a tener reuniones, papito amado, por tu gracia, presenciales, participativas,
todavía virtuales, esperando las presenciales, pero participativas, hermanos, porque la iglesia tiene que seguir caminando. La iglesia es una iglesia viva, no puede quedarse estática. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso. No se olviden, el 6 de marzo estamos comenzando nuestras reuniones en vivo y preparándonos para las reuniones presenciales. Nos vemos entonces el 6 de marzo, perdón. Sean bendecidos.